Muy buenas noches. Nuevamente, para continuar con esta segunda parte, donde vamos a trabajar el tema de la fe. Y como introducción, tenemos en la Biblia muchos conceptos importantes que nos permiten entender lo que es la fe. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6, y también enseña que el justo vive por la fe. Una frase muy reconocida, Martín Lutero lo estampó en la historia. En Habacuc 2:4, Romanos 1:17 y Hebreos 10:38 son textos que nos hablan sobre la fe. Sabemos también que disfrutamos de la salvación y la justificación operada por Dios por medio de la fe. El recibir al Espíritu Santo y el nuevo nacimiento se vuelve realidad en nuestras vidas por medio de la fe. En Efesios 1:13. Así que vemos que la fe no es un atributo opcional para la vida cristiana, sino más bien es algo esencial para ella. Justamente por esto es que necesitamos comprender bien lo que es la fe y cómo obtenerla. Esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es la fe? La Biblia define que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven todavía. Hebreos 11:1. Para que esta definición quede clara, es preciso entender lo que no es fe cristiana y cómo obtener la fe cristiana. Así que vamos a descubrir. En primer lugar, lo que no es fe cristiana, para aclarar este punto, nos referimos al sermón de John Wesley, iniciador del movimiento metodista. La salvación por la fe. En este sermón, Wesley diferencia la fe cristiana de, en primer lugar, la fe del pagano. Esta fe es clasificada como un mero asentimiento intelectual de hechos innegables. Creer que existe un Dios, un ser superior que bendice a los que le buscan. Varios paganos creen, peregrinos, idólatras, etc., mas no son salvos. Creer que existe un creador. Varios paganos creen ya que es un hecho expuesto por la creación, mas no son salvos. En segundo lugar, Wesley dice la fe de los demonios. Vamos a ver, eso lo encontramos también en la Biblia. La Biblia dice que los demonios creen que hay un solo Dios, saben quién manda y tiemblan. En Santiago 2:19 creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Saben quiénes son siervos de Dios y que hablan la verdad. Hechos 16 al 17. Mas no se someten a esas verdades y no son salvos. Esta fe que solo reconoce y acepta las verdades cristianas, mas no lleva a la sumisión y a la obediencia, ni a la acción y la transformación. Es comparada con la fe de los demonios. No es fe cristiana. Así que vayamos revisándonos. En tercer lugar, Wesley nos habla de la fe circunstancial. Es comparada por Wesley a la fe de los apóstoles, mientras Jesús todavía estaba en la tierra. En determinadas circunstancias creían y en otras no. Esta fe inconstante depende de las circunstancias, sentimientos y sentidos. Eso no es fe cristiana. Lo que es la fe cristiana es lo siguiente. ¿Qué es esa certeza y esa convicción de la que nos habla Hebreos 11:1? Más allá del asentimiento del Evangelio de Cristo, concuerda con hechos y verdades bíblicas. La fe cristiana también es la confianza plena, total e indiscutible en Cristo, Dios y su palabra. Confianza plena que nos lleva a la sumisión y a la obediencia. Nos lleva a no conformarnos con la vieja vida y transformarnos por la renovación de nuestra mente, ¿no? En Romanos 12:2. Ella también nos lleva a creer con todo nuestro corazón. Creer a pesar de las circunstancias, sentimientos y sentidos. Al ser humano le puede parecer una fe simplista,
alienada o tonta, mas no es así, ya que brota de Dios y de su palabra, verdad inmutable y fundamental, ¿no? Fundamenta todas esas cosas. Esto es lo que veremos también a continuación. ¿Cómo obtenerla? Es una pregunta que siempre debemos hacernos para poder tener claridad de cómo también ayudar a que otros puedan experimentar la fe en Cristo. En Romanos 12:3 dice, vemos que hay una medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Puede esa medida ser acrecentada? Es decir, ¿puede crecer? De cierta forma, sí. La fe como principio es inalterable. No puede ser acrecentada de ninguna manera. No existe más o menos certeza. Certeza es certeza, ¿no? Lo mismo sucede con la convicción. Certeza es por definición conocimiento exacto, de algo que tengo pleno conocimiento. Sin embargo, en Lucas 17:5, los apóstoles piden a Jesús que les aumente la fe, ¿no? Cuando se encontraron en un momento de crisis. En Mateo 17:20 Jesús habla de la poca, ¿no? De la pequeña fe de los apóstoles. La famosa frase, si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿no? Mas si es pequeña, puede ser aumentada. ¿Cómo puede ser posible? En Romanos 10:17 nos plantea lo siguiente. La Biblia habla que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Es un texto hermoso que nos invita a tener la clave fundamental para que nuestra vida de fe pueda desarrollarse. Así que en la medida en que nuestro conocimiento de Cristo y de su palabra sea cada vez mayor y creamos en ella, nuestra fe también irá acrecentándose. Es importante para Wesley señalar lo valioso que es la palabra de Dios, y él, como hombre de un solo libro, la leía todos los días y entendía y le permitía crecer día a día en su confianza en Dios. Y creamos en ella, nuestra fe también irá acrecentándose. Por lo tanto, tenemos la fe de parte de Dios, escuchando y creyendo en la palabra de Cristo. Las dudas son disipadas, ¿no? Los miedos, los temores, las confusiones en este proceso de desarrollo van quedando atrás. Renovamos nuestra mente por el conocer y creer en la palabra de Dios, siendo así transformados, ¿no? A través de Romanos 12:2. Esa es la transformación que nos invita el Evangelio, ¿no? A cambiar nuestras mentes, a poder comprender los misterios de Dios y poder entender la voluntad de Dios. Diferencia entre fe y esperanza. La fe cristiana y la esperanza son parecidos, mas no iguales. La esperanza tiene como su fuente generadora al alma humana. La fe cristiana, como ya vimos, tiene su fuente en la palabra de Cristo. La esperanza es una actitud positiva frente a lo indefinido, ¿no? Tener una actitud proactiva, ¿no? O sea, como no está basada en hechos, permite la duda, la especulación, el cuestionamiento, etc. En cambio, la fe, por el contrario, es la certeza que brota de la inmutable palabra de Dios que no miente. Como es certeza, no permite la duda, ¿no? Podemos lanzar, así como el niño que se lanza a los brazos del padre, confía, tiene fe en su padre que lo va a recibir. Por más que los hechos y cosas todavía no sean visibles, ahí esa es la fe que podemos ir alcanzando. Y en medio de las dificultades, de las situaciones difíciles, podemos ver más allá de eso. Algo que todavía no se ha hecho, pero creemos que va a pasar y que vamos a lograr llegar al puerto de tranquilidad y de esperanza. Cuando la palabra de Cristo es proclamada, las especulaciones y los cuestionamientos se disipan. A partir de ahí, las opciones que tenemos son dos: someternos y obedecer o ser hallados
infieles. ¿No? ¿Cuál de las dos quiere ser? ¿No? ¿Obedecer o ser hallado como infiel? Entonces vamos concluyendo y vemos entonces cuán importante es la verdadera fe para la vida cristiana. Por ella vencemos al mundo, ¿no? Como la venció Cristo. 1 de Juan 5, 4, 5. Apagamos los dardos de fuego del maligno. Podemos tener la fortaleza para poder atravesar esas difíciles situaciones. Resistimos al diablo, 1 de Pedro 5, 9. Nos apropiamos de la promesa de Dios porque la creemos, porque sentimos que es parte de nuestra vida. Somos hechos vencedores, como dicen Romanos 8, 33, 37. Además de, como ya hemos visto, recibimos el perdón de Dios, la salvación, la gracia, el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Por lo tanto, escucha lo que Dios dice y créelo, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Aplicaremos entonces esta clase de la siguiente manera. Evalúe y su fe respondiendo las siguientes preguntas. ¿En qué está fundada tu fe? ¿No? Y date el tiempo para poder responder. Esas respuestas van a ser fundamentales. ¿A qué tipo de fe se asemeja su fe? ¿A la pagana, a la demoníaca, a la circunstancial o cristiana? Es una pregunta bastante seria y profunda, ¿no? Tarea. Procure actuar basado o basada en su fe. Analice si es que hay alguna área de su vida donde usted todavía actúe basado en lo que usted piensa y no en lo que la palabra de Dios manda, ¿no? Es necesario hacer este proceso para poder crecer. Si es así, entonces cambie su manera de actuar como fruto de fe en la palabra de Dios. Aproveche esta clase, aproveche este tiempo para que usted pueda dar un salto mayor y que su fe realmente crezca y pueda permitirle alcanzar otra dimensión de su vida, ¿no? Y el cuestionario, como siempre, nos va a permitir simplemente revisar lo que nosotros hemos venido ya diciendo, ¿no? Cómo define la fe Hebreos 11.1. Usted va en el mismo texto que hemos leído, lo revisa y ahí va a poder contestar, ¿no? Habla sobre la certeza, ¿no? La fe. ¿Cuáles son los tres tipos de fe que John Wesley cita como tipo de fe? Que son restrictas al cristiano y no son la fe cristiana, ¿no? Ya hemos hablado de estos modelos, usted lo va a señalar, para que pueda también después, en esta sistematización, compartirlo con las personas que usted quiere también disciplinar. Complete lo siguiente: la fe de él, ¿no? Es un mero de hechos innegables. Esto lo van a encontrar en el mismo texto. La fe de los ese reconocimiento y las verdaderas cristianas más que nos llevan a todas esas preguntas. Ustedes van a leerlas y van a buscar con tranquilidad la respuesta, que es creer de todo corazón y cómo obtenemos la fe. Espero que en esta clase, en esta experiencia, podamos nosotros realmente hacer todo un proceso de aprendizaje, que podamos afirmar nuestra fe y podamos tener realmente una oportunidad de seguir creciendo y creciendo para que entendamos nuestra vida en el camino al Señor y que esta fe nos sostenga en los momentos difíciles, siempre nos conduzca y nos lleve hacia donde nosotros podamos ser llevados por el amor y la misericordia de Dios. Que el Señor los bendiga en esta noche y que la paz de Dios pueda ser con cada uno de ustedes y puedan ustedes también leerlo con tranquilidad, escucharlo con tranquilidad, porque creo que es un tema fundamental para la vida de los cristianos y cristianas. Hasta luego, hasta pronto y nos vemos en la próxima clase.